En Colombia, en mayo de 2021, las calles se convirtieron en el epicentro de un fenómeno político contemporáneo, al que se le llamó el estallido social. Este se detonó tras el rechazo a una reforma tributaria que muchos sectores sociales consideraron regresiva, en medio de la crisis de la pandemia, impulsada por jóvenes periféricos, sindicatos y comunidades indígenas que exigían justicia distributiva. Las calles se convirtieron en espacios de resistencia mediante ollas comunitarias, asambleas populares y diferentes expresiones sociales, transformando las demandas de redistribución económica y representación política en el país. Lo que desde el discurso oficial se tipificó como un problema de orden público, desde la ciencia política lo podríamos comprender como la manifestación empírica de tensiones filosóficas acumuladas a lo largo de la historia. Para comprender la legitimidad de los movimientos sociales colombianos, es imperativo superar esta coyuntura superficial. En este video se propone un ejercicio de interpretación crítica que intenta trazar un hilo entre la realidad estudiada de las movilizaciones sociales y las rupturas conceptuales que le dieron forma a las ideas políticas de Occidente. En ese escenario, analizar cómo los conceptos de ética, contrato social, dominación y justicia tridimensional operan como los marcos interpretativos indispensables para descifrar la democracia actual en el contexto del escenario propuesto. Para hacer este rastreo conceptual, nos remitimos a la antigüedad y a la Edad Media, donde la política se fundaba sobre un principio ineludible, las discusiones sobre la ética. Aristóteles plantea que la legitimidad del poder político radica en la búsqueda del bien común y trae a colación el concepto de justicia distributiva, donde menciona que es importante que las cargas y los beneficios de la polis deben repartirse en forma proporcional entre los ciudadanos para evitar que los extremos de riqueza y pobreza destruyan el tejido civil. Siglos más tarde, Santo Tomás de Aquino aborda los postulados del ius naturalismo o derecho natural, argumentando que la validez de la lex humana o ley positiva dependen de su subordinación a principios morales superiores de justicia. Planteó que si un gobernante emite leyes que contradicen la razón y el bien colectivo, la ley se corrompe, convirtiéndose en un acto de violencia. Tomás de Aquino abre aquí la puerta legítima del derecho de resistencia civil. Al contrastar ese marco teórico con la realidad colombiana, en este escenario observamos que las movilizaciones de las guardias indígenas, los campesinos, las clases populares contra reformas que consideraron injustas y desfavorables para los ciudadanos eran precarizadoras del bienestar, se pueden entender como demandas que no constituyen actos de mera insubordinación civil. Entendiéndolo bajo esta óptica, representan la reactivación de un reclamo ético fundamental, la denuncia ciudadana de que el Estado ha desvirtuado la justicia distributiva, priorizando intereses particulares y quebrando el pacto moral originario de las organizaciones del poder y el presupuesto ético del bien común. La unidad y la ilustración marcan una ruptura radical. El poder ya no desciende de un orden divino o natural, sino que se construye mediante el contrato social. Autores como Hobbes, Rousseau, Locke, Spinoza van a abordar y desarrollar esta teoría. Y retomando los postulados de Rousseau, que establece que la autoridad legítima solo puede emanar de la voluntad general, desde un pacto social diseñado para salvaguardar la libertad y la igualdad como fundamento de legitimidad del Estado. Para el caso analizado, podríamos concordar con lo que plantea Rousseau, quien advierte que la existencia de asimetrías materiales extremas pueden ser factores que corrompan ese contrato, convirtiendo las leyes en instrumentos de opresión. Paralelamente, la ilustración hereda la necesidad de limitar el absolutismo mediante la división de poderes. Frente al peligro del desborde autocrático, surge el pensamiento moderno, y autores como Jürgen Habermas analizan el proyecto emancipatorio de la modernidad y lo plantean como un proyecto inacabado. Habermas plantea la teoría de la acción comunicativa, donde la legitimidad democrática no reside en el monólogo de la autoridad, sino en la existencia de una esfera pública donde los ciudadanos deliberen racionalmente y sin coacción estatal. En Colombia, el estallido social visibilizó la crisis de los postulados de la democracia liberal heredados de la modernidad occidental. Cuando el Ejecutivo intentó imponer unilateralmente reformas sin concertación, ignoró la voluntad general y tensionó la división de poderes al cooptar pesos y contrapesos institucionales. La ciudadanía ocupó las calles, las asambleas de barrio, las ollas comunitarias y los cabildos abiertos operaron la esfera pública de emergencia, descrita por Habermas.
La palabra ciudadanía en el espacio público suplió la ausencia de una deliberación institucional real, haciendo sus reclamos democráticos desde las luchas populares y los movimientos sociales de base. Para profundizar en ese tema y en las raíces del conflicto, podemos llegar al pensamiento contemporáneo, quien nos invita a adoptar un enfoque crítico estructural. A reinterpretar la ideología alemana y otros postulados propuestos por Marx y Engels, se puede llegar a comprender que las ideas de una época están condicionadas por las relaciones materiales de producción. Desde esta perspectiva de análisis, se otorga una autonomía relativa a la política, demostrando que el Estado con frecuencia opera como superestructura que gestiona los intereses de las élites dominantes, que sería la estructura económica la cual determina las demás relaciones y estructuras sociales. Por ende, la lucha de clases y la movilización social constituyen el terreno indispensable donde los sectores precarizados disputan el poder para su emancipación real. Asimismo, la complejidad de los movimientos sociales colombianos y latinoamericanos exige una mirada amplia y contextual, situada en las realidades históricas de la región. Para esto se puede traer los análisis desarrollados y las propuestas de Nancy Fraser. Esta autora plantea la justicia tridimensional y sostiene que la justicia contemporánea no se agota solo en la economía, que requiere articular 3 dimensiones no negociables. La primera es la redistribución, que sería la dimensión económica contra la explotación laboral y el despojo. La segunda, el reconocimiento, que es la dimensión cultural que dignifica a las comunidades y colectivos sociales, como afros, indígenas y colectivos de mujeres, desafiando el patriarcado denunciado por otros autores como Carol Faltermeyer. Y la tercera es la representación, esa dimensión política que exige voz vinculante en las decisiones. Esto conecta con lo que Axel Honneth plantea sobre la justicia y el reconocimiento recíproco en estas esferas del derecho, el afecto y la solidaridad, advirtiendo que el desprecio social detona la indignación colectiva. Es aquí donde el enfoque crítico estructural unifica el presente análisis. Mientras que la filosofía positivista reduce la política al cumplimiento estricto de las normas vigentes, la realidad estudiada en este escenario propuesto demuestra que las leyes positivas en Colombia han perpetuado la exclusión material de la tierra y la precarización laboral. Los movimientos sociales de mujeres, jóvenes de las periferias urbanas y etnias marcharon desde diferentes dimensiones, aspectos que la teoría logra abordar. No se exigía únicamente el fin de una reforma tributaria regresiva, como la redistribución. Exigían el cese de ese desprecio o desconocimiento estatal de las demandas populares y las necesidades colectivas, y una transformación en las esferas de la decisión, confirmando que la lucha de clases actual se libra mediante la defensa radical de la diversidad de identidades. En conclusión, el análisis de los movimientos sociales en Colombia, bajo la luz de la historia de las ideas políticas, nos revela que la movilización no representa una anomalía del sistema. Por el contrario, constituye el motor de la profundización democrática y el ajuste de las esferas sociales de participación. Al articular de forma crítica los conceptos de ética clásica, contrato social e iusnaturalismo frente a las realidades materiales de la lucha de clases contemporánea, invita a superar el reduccionismo de la filosofía positiva que criminaliza el disenso. Los movimientos sociales en nuestro país son heredados y herederos legítimos de una tradición intelectual milenaria. Desde la polis de Aristóteles hasta las calles de este escenario planteado, la ciudadanía en movimiento sigue mostrando que los derechos humanos, la democracia y el pacto social no son conceptos obsoletos de poder, sino que son realidades vivas que se conquistan, se debaten y se reconstruyen colectivamente en los territorios.